empezar. Ok, bueno, vamos a hablar cosas que ustedes ya conocen, simplemente vamos a profundizar en el aspecto más bien neurológico de las cosas que ustedes conocen, estos detalles biológicos que ocurren en el embarazo, que ustedes recuerdan. Pero bueno, hablar de embarazo o hablar de mujer durante la edad fértil es importante porque los tratamientos que damos para la epilepsia no son los mismos que se dan en el resto de la población, o no deben ser. No quiere decir que exclusivamente utilizamos esos medicamentos, pero preferiblemente debemos utilizar algunos medicamentos y algunas cosas de la vida cotidiana de la mujer que tenemos que tener en cuenta. Quiero comentarles que ya, no sé si alguien me podrá decir brevemente qué es epilepsia. ¿Saben qué significa epilepsia? ¿Cómo le puede decir un paciente tiene epilepsia? Sin equivocar, no se pueden equivocar, muchachos, no se preocupen. ¿Qué piensan que es epilepsia? Yo lo asocio como personas que tienen convulsiones recurrentes. Ok, eso es algo importante. Son convulsiones que son recurrentes. Lo que tú quieres decirme con eso es que son más de una, ¿verdad? Es correcto. Sí. Bueno, cuando hablamos de epilepsia tenemos que decir que esas convulsiones, el primer término que hay que aclarar es que deben ser no provocadas. O sea, decir convulsión sencillamente no es suficiente porque hay personas que convulsionan por hipoglucemia, por hipotensión, etcétera, por otras razones, por atremia, etcétera. Entonces tienes que decir para que un paciente tenga epilepsia que tiene que tener convulsiones no provocadas. Y como tú dices, deben ser recurrentes. Ustedes saben, no sé si posiblemente lo han dado, pero ustedes saben cuánto tiempo de diferencia debe haber entre una crisis y otra para que yo diga que ese paciente puede tener epilepsia. La pregunta es, si yo tengo una crisis ahora y en 6 horas tengo otra crisis, tengo 2 crisis, pero para el concepto de epilepsia, ¿eso es suficiente? Si no lo conocen, tranquilo, no es que lo tienen que conocer, pero quiero saber si han escuchado ese concepto. Primero, para que tú puedas decir que un paciente tiene epilepsia, las convulsiones, que son no provocadas, al menos tienen que estar separadas, las 2 primeras para hacer diagnóstico por 24 horas. Eso quiere decir que yo tengo que tener una convulsión y puedo tener unas 6 horas después, puedo tener unas 10 horas después, pero hasta que no cumplan las 24 horas, yo no puedo decirle a ese paciente que tiene epilepsia. Entonces, una de las formas de diagnosticar la enfermedad es esa, con convulsiones recurrentes no provocadas. Es excluyendo todas esas causas que dijimos, metabólicas, hipotensión, tóxicas, etcétera, traumáticas, etcétera. Pero yo podría tener epilepsia con un paciente con una sola crisis. Ustedes pueden pensar que con una sola crisis un paciente puede tener epilepsia. No. Para ti, ¿quién me está respondiendo? Porque, perdonen, porque es muy informal cuando hablamos así. ¿Quién me responde? Perdón. Yo no creo que una sola crisis no sería suficiente para llamar a una persona identificada con epilepsia como tal. Claro, es una cosa que uno podría pensar, ¿no? Les agradecería que cuando me responda me dice yo, José, yo, María, yo, etcétera, para poder conversar un poquito mejor, hacerlo un poquito más personal. O sea, que todos están de acuerdo que no puede ser una epilepsia con una sola crisis. Todos podrían decir no, no puede ser, no es epilepsia. O alguien dice lo contrario. O los demás no están nada más tienen prendido el equipo, pero no están ahí. Equivocan. Estoy de acuerdo con lo que dijo ahora es el momento de equivocar. Que son 2 recurrentes. Estoy o sea que de acuerdo con general, el compañero con todo. Okay. Bueno, miren, sí se puede tener epilepsia con una sola crisis. Ese es el segundo criterio diagnóstico operativo de la epilepsia. La epilepsia tiene 3 criterios diagnósticos operativos a partir del... Bueno, esto tiene un poco más del 2017, pero en el 2017 se ajustaron algunos términos. Pero quiero hablar de ello porque estamos hablando de epilepsia y no podemos hablar de eso sin pasar por alto esto. En el 2017 cambiaron algunos términos, una terminología. La definición operacional de la epilepsia, la primera es
crisis recurrentes, pero que tienen que ser de origen no provocado, o sea, no generadas por algo. Yo puedo tener en el segundo criterio una sola crisis con elementos que me epilepsia. ¿Cuáles serían? Imagínense, ¿cuáles podrían ser los elementos que me digan, sí, tú eres epiléptico, con una sola crisis? ¿Qué le harías a ese paciente para decir si es epiléptico o no? Excluyendo todos los laboratorios que te digan no es metabólica, no es infeccioso, no es traumático, no es tóxico, ya todo eso está excluido. Acuérdense que es no provocada. ¿Qué elemento ayudaría a decir que un paciente es epiléptico? Equivóquense, muchachos. Piensen, lógica. ¿Qué le pides a un paciente que funcione? ¿Ah? La historia. Claro, la historia es muy importante. ¿Qué cosas de la historia? Aunque ya sabemos que hay unos parámetros que son más importantes que otros y que tienen mucha más relevancia, pero en la historia de un paciente, para decir que tiene epilepsia, por ejemplo, es que hay algún familiar que sea epiléptico o varios que sean epilépticos. Eso te interesaría mucho. Aunque no es un criterio importante, pero sí lo es. Pero de lo que sí son importantes es, tú puedes simular una crisis despierto. O sea, yo puedo simular que estoy convulsionando despierto, ¿verdad? Pero puedo hacer eso dormido. Yo puedo simular que tengo una crisis estando dormido. No. Entonces, los pacientes que tienen crisis dormida es un factor clínico que me dice, este paciente puede tener epilepsia. No exclusivamente, no es el único, pero me ayuda a pensarlo. Yo sé que esto es una clase de ginecología, muchachos, pero ustedes tienen que saber qué es epilepsia y qué es el diagnóstico diferencial, porque muchas veces se ponen a los pacientes con epilepsia y no lo son. Entonces, ¿qué otro elemento, además de la historia, el examen físico, uno muy importante, ya vimos que es que las crisis ocurren en el sueño? ¿Qué otro elemento te ayudaría a decir, eres epiléptico? Un electroencefalograma. ¿Qué cosas le das a los pacientes? Un electroencefalograma. O sea que el electroencefalograma que yo mente epiléptica, compatible con epilepsia. Y miren que tengo una sola crisis. El electroencefalograma es un elemento también importante. ¿Y qué otra cosa veo o hago en un paciente con epilepsia? Después Sencillo, de muchachos, piensen en el todo día. se medica. ¿Perdón? O sea, ya después de haberlo diagnosticado con epilepsia. Sí, no, pero tú estás diagnosticando, doctora. Tú tienes un paciente que tiene una sola, tienes una mujer que tiene una sola crisis y ella va a tu consultorio, doctora. Y dice, doctora, mi hija tiene una señora, va con tu hija, mi hija tuvo una convulsión. Yo creo que usted me diga si ella necesita tratamiento. ¿Qué tiene mi hija? ¿Tú qué le vas a decir? Es epiléptica. La única que decirlo es esto, cumpliendo los criterios diagnósticos. Estamos hablando del criterio diagnóstico de una sola crisis. Ya vimos que hay elementos en la clínica, ya vimos que elementos en el electroencefalograma. ¿Qué otro elemento sumarías? Cualquiera, muchachos, díganme, lluvia y viento. Un estudio de imagen. Hay lesiones dentro del cerebro que son muy sospechosas o muy específicas relacionadas a la epilepsia. O sea que si yo tengo un paciente que convulsiona de noche, yo dormido, tengo un paciente, no de noche, dormido, tengo un paciente que tiene actividad epiléptica compatible con epilepsia en el electroencefalograma, tiene una resonancia con lesiones que son típicas de epilepsia, por ejemplo, una esclerosis mesial temporal, entonces él es epiléptico, o tiene defectos de migración neuronal. Bueno, estamos hablando de términos muy neurológicos, pero tiene algunos defectos compatibles con epilepsia en la resonancia. Entonces yo digo, él tiene una sola crisis, o ella, perdón, pero ese paciente tiene elementos que me suman. Debo sumar un 60% de probabilidad para decir que él es epiléptico con los elementos diferentes a la convulsión. O sea que yo puedo decir que con una convulsión sí. Y el tercer elemento es que tengo un síndrome epiléptico. ¿Han escuchado que es un síndrome epiléptico? Pueden decir, no, muchachos, eso es válido. No. Un síndrome epiléptico es un tipo específico de epilepsia. De hecho,
Nosotros cuando hablamos de epilepsia decimos que la epilepsia es un grupo de enfermedades, no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades. En la epilepsia hay un grupo particular dentro de la epilepsia que se llaman los síndromes. Son características clínicas peculiares que ocurren en edades específicas durante la vida. Pueden ser muy niños, a edades específicas o edades adultos, generalmente son más niños, que se asocian a clínica específica, a algunos grupos diferentes de crisis o de convulsiones. Cuando un paciente convulsiona, habitualmente lo hace siempre de la misma forma, pero en los síndromes habitualmente tenemos diferentes tipos de convulsiones. ¿Ustedes saben cuántos, o más o menos saben qué tipo de crisis de convulsiones hay? ¿Cómo son las convulsiones? ¿Cómo se clasifican las convulsiones? En generales y focalizadas. Acuérdense que el término focalizado, como dices, es el que utilizamos a partir del 2017. Ya no hablamos de parciales, algunos lo utilizan todavía, pero realmente ya no hablamos de parciales. Ya no hablamos de simples y complejas, que antes hablamos de parciales simples y complejas. ¿Por qué es importante esto? Porque los tratamientos dependen del tipo de crisis. Entonces sí, existen focales y existen generalizadas, pero las generalizadas, ¿cómo pueden ser? Tónico-clónica. Tónico-clónica, ¿y cuál más? Clónica, tónica, atónica, mioclónica. O sea, las crisis convulsivas que ustedes generalmente asocian a la epilepsia es la tónico-clónica porque es la que es más llamativa. Pero hay crisis convulsivas que no son motoras, que son autonómicas. Hay crisis convulsivas donde hay cambios de conducta. Hay crisis convulsivas donde confunde temporalmente. O sea que las manifestaciones de la epilepsia son muchas, no solo motoras. Lo que quiero decirles es que cada una de estas epilepsias se puede mezclar y formar un síndrome. Yo puedo tener una convulsión donde tengo ausencia, recuerdan el término ausencia, que son epilepsias para niños, donde se quedan como desconectados, parpadean quizás unos segundos y vuelven y se conectan. Pero también puedo tener mioclonías. ¿Saben qué es una mioclonía? ¿Alguien me puede decir qué es una mioclonía? Bueno, no. Digan, no, bueno, no sé. Tengo entendido que propiamente es cuando, o sea, el paciente dice, estaba escribiendo y se me cayó el lápiz o algo así por el estilo. Exacto, puede haber mioclonía donde al paciente se le caigan cosas de las manos. Pero particularmente la mioclonía, eso es lo que ocurre, ¿no? Por la mioclonía. Pero la mioclonía es un sobresalto, es el término más simple que podemos utilizar para definir, es un movimiento abrupto, súbito, y que provoca y que generalmente está en alerta. El paciente no pierde la conciencia en la mioclonía, a pesar de que las mioclonías son crisis generalizadas. Y también, si tengo, además de las ausencias, y tengo mioclonías, y tengo tónico-clónicas, ven que tengo 3 tipos diferentes de crisis. Me está ocurriendo en una edad específica, entre los 12, 10, 15 años más o menos de mi vida. Y esa epilepsia tiene antecedentes familiares. Entonces yo voy sumando elementos y le hago un electroencefalograma que tiene características de epilepsia de tipo mioclónica. Entonces yo digo, este paciente tiene un síndrome de epilepsia mioclónica juvenil. Antigua, bueno, el Jans la descubrió, por eso se llama síndrome de epilepsia mioclónica juvenil. Pero existen muchos tipos de epilepsia mioclónica. Existen mioclónicas muy bebés. Vuelvo y repito, yo sé que no es una clase de neurología, pero si no entienden esto, no van a entender lo que vamos a hablar después. ¿Por qué hablo particularmente de este síndrome? Porque las mioclonías se tratan diferente al resto de las crisis convulsivas. Y no solo ellas, hay algunos otros tipos de crisis convulsivas que tienen tratamiento específico. Por ejemplo, si un paciente tiene esos sobresaltos dormido, una mioclonía del sueño, eso es normal. Yo no sé si alguna vez ustedes están durmiendo y han visto como tienen un sobresalto ustedes mismos o alguien tiene un sobresalto. No sé si lo han visto. Eso es una mioclonía fisiológica. Pero si las mioclonías ocurren en alerta y además se están asociando a ausencias tónico-clónicas, yo voy armando un síndrome. Entonces, es el tercer criterio para decir, ese paciente tiene una epilepsia.
Entonces, una vez entendido el concepto de epilepsia, debemos entender que hay muchos de los pacientes que están diagnosticados con epilepsia que no lo son, porque son crisis recurrentes que no son epilépticas. Así que hay que tener claro que sí es un epiléptico primero el paciente. Entonces, lo primero que hay que entender, que una vez que entendemos que existen diferentes tipos de crisis y diferentes tratamientos, durante el embarazo se tienen que utilizar medicamentos con menor riesgo para el bebé, sobre todo, porque las principales afecciones que provocan los medicamentos durante el embarazo son los defectos del tubo neural. Entonces, estos pacientes y los medicamentos que generalmente están más vinculados a ese tipo de lesión es el ácido valproico. Por tal motivo, una mujer en edad fértil, no ni siquiera estoy hablando de embarazo, en edad fértil, ¿qué medicamento está contraindicado su uso? El ácido valproico. Vamos a ver más adelante algunos de los datos que nos hablan de cuán teratogénicos pueden ser estos medicamentos. Lo ideal es que cuando tú tengas una paciente, volvemos al concepto, no solamente en etapa gestacional, sino en edad fértil, debes utilizar un solo medicamento en la dosis más baja posible que puedas tener. Y vamos a hablar un poquito más adelante cuáles serían los candidatos más importantes para ese medicamento. Entonces, existen muchas tablas, creo que después le tengo una más grande, muchas tablas donde hablan los riesgos que provocan estos medicamentos. Déjenme ver si te las tengo por acá. Bueno, vamos a usar esa que tengo ahí. Los medicamentos que nosotros utilizamos, cuando los utilizamos en monoterapia, tienen un riesgo. Particularmente el riesgo que más tiene es el ácido valproico o valproato, que es cerca de un 7% de probabilidad de desarrollar una teratogenicidad. De ahí, todos los demás son menos, porque este es el más teratogénico. Lo que quiero decirles es que si yo utilizo monoterapia, puedo tener un 7% si es ácido valproico. Pero si hago una politerapia, ese riesgo y sumado al ácido valproico se aumenta muchísimo más. Por tal motivo, el ácido valproico debe estar excluido de nuestro pensamiento cuando la paciente está en edad fértil. Ese es el primer concepto que tenemos que tener. ¿Okay? Entonces, los riesgos de malformación, dependiendo del tipo de medicamento y del estudio que se haga, pero hay muchos estudios que se han hecho, pero rondan alrededor de un 2.7% y dependiendo del medicamento, como les decía anteriormente. Así que la probabilidad de que yo tenga un daño por ácido valproico, como les decía, el riesgo relativo es de 7, perdón. Pero hay medicamentos que tienen menor riesgo, como por ejemplo la lamotrigina, tiene un 1.7. La carbamazepina, 1.6. Algo similar, perdona, pero no le traje la otra tabla, creo, si no está más adelante, ocurre, no existe ningún medicamento, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Es que está explotando el internet. No existe ningún medicamento que tenga 1 de riesgo. Ninguno, no existe. Así que algún grado de riesgo, pero el que vamos a usar son los de menor riesgo. Y los que vamos a usar particularmente son la lamotrigina. La carbamazepina realmente no es el que utiliza. Un ejemplo de un familiar de uno de esos medicamentos, la oxcarbazepina y la levetiracetam, son los medicamentos de menor riesgo relativo para teratogenicidad. O sea que son los medicamentos que idealmente debemos utilizar para las pacientes en edad fértil, y embarazadas. Una costumbre muy común es que cuando la paciente queda embarazada, el médico, a veces de manera de falta de conocimiento o algún temor, lo primero que hace es quitar el medicamento. Pero no es una conducta apropiada.
Recuerden que estamos tratando epilepsia. Si tú quitas el medicamento, le vas a provocar crisis al paciente. Entonces, lo ideal es que si tú tienes una mujer en edad fértil, tú debes prepararla para el embarazo. Tú tienes que aconsejar a la paciente que se debe hacer durante un periodo de aproximadamente 6 meses, un ajuste del tratamiento para considerar que ella quede embarazada. Entonces, ¿cuáles son los 3 medicamentos que tienen menor riesgo de teratogenicidad? ¿Alguien lo recuerda? Levetiracetam, oxcarbazepina y la motrigina. Y la motrigina. Ahora, ¿para qué sirve la oxcarbazepina? ¿Para qué sirve la lamotrigina y para qué sirve la levetiracetam? Por eso les hablaba del tipo de crisis. No todos los anticonvulsivos, que es el nombre actual es anticrisis, se recomienda no utilizar el nombre de antiepiléptico ni anticonvulsivo, sino anticrisis. A partir, igual decimos, del 2017, el objetivo de utilizar eso es disminuir el riesgo en las dosis más bajas posible y en monoterapia. Pero yo les decía que la epilepsia, como conversamos, la epilepsia se divide en focales y generalizadas. ¿Ustedes saben para qué sirve cada uno de esos 3 medicamentos que hablamos? La lamotrigina, la oxcarbazepina y la levetiracetam. ¿Ustedes saben cuál es para focales, cuál es para generalizadas y cuál no? ¿Tienen alguna idea? ¿No? ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando un paciente llega al cuarto de urgencia convulsionando, ¿cuál es el primer medicamento que le ponen en urgencia? Han pasado por el cuarto de urgencia. Diazepam. Y el segundo. ¿Han estado en cuarto de urgencias? ¿No? O en la maternidad. Ustedes están rotando en la maternidad ahorita. No, aún no hemos rotado. Okay. Bueno, el segundo medicamento que habitualmente se pone es la fenitoína. Tiene una lógica porque es un medicamento endovenoso y los otros medicamentos, algunos no hay endovenoso. Por ejemplo, la lamotrigina y la carbazepina hay endovenoso. La levetiracetam sí. Tiene alguna lógica, pero ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que tiene crisis generalizadas, esto va para todos los pacientes con epilepsia, no solamente las mujeres en edad fértil ni las embarazadas. Si yo tengo un paciente que tiene crisis generalizada, tengo que usar medicamentos para generalizar. El medicamento ideal o el mejor medicamento, uno de los mejores medicamentos para las crisis generalizadas es el ácido valproico. Pero lamentablemente ya hemos hablado un poco de él, que su riesgo relativo de producir estos defectos morfológicos en los bebés es el mayor. El fenobarbital también lo hace, la fenitoína también lo hace, pero a un menor grado. Entonces, el ácido valproico junto con la lamotrigina lo utilizamos para crisis generalizadas. O sea que de esos 3 medicamentos, ¿cuál tenemos para crisis generalizadas? De los 3 medicamentos que hablamos que son para la mujer en edad fértil. Solo la lamotrigina. La levetiracetam y la oxcarbazepina están hechos para epilepsias de tipo focales. Ustedes saben qué es el término focal, ¿no? Que la epilepsia está focalizada en un área del cuerpo. Lo que quiere decir que yo tengo no solamente que pensar que la paciente está en edad fértil o que está embarazada, sino qué tipo de crisis tiene. Más aún, le sumo que la epilepsia mioclónica juvenil, que fue el síndrome que conversamos anteriormente, que es muy común en mujeres en edad joven. Lo que quiere decir que algunos de estos pacientes que estamos tratando como epilepsia tónico-crónica generalizada posiblemente sean mioclónicas, juveniles. Pero nosotros no le preguntamos al paciente, o alguno de ustedes le han preguntado alguna vez a un paciente, ¿usted tiene crisis mioclónicas? Nunca.
lo que uno piensa es, usted tiene convulsiones, pero no pregunta qué tipo de convulsiones. Nuestra obligación es eso. Las mioclonías, ¿con qué medicamentos se tratan? Se tratan con ácido valproico, con cinco grupos de medicamentos, con el ácido valproico, con la lamotrigina, con la levetiracetam, con las benzodiazepinas y con el topiramato. Estoy hablando en general. Pero en las pacientes en edad fértil, recordando que de esos 5 medicamentos hay algunos que no puedo utilizar. Principalmente, ¿cuál es? El ácido valproico, pero tampoco el topiramato, porque también tiene alto riesgo de teratogenicidad. No tan alto como el ácido valproico, pero lo tiene. Entonces, ¿qué medicamentos nos quedarían para tratar si el paciente tiene crisis mioclónica? Les mencioné 5 medicamentos para mi epilepsia mioclónica, que incluyen mioclonías. ¿Lo recuerdan? La motrigina y el levetiracetam. Levetiracetam, la motrigina, faltan 3. Benzodiazepina, que habitualmente no lo usamos como tratamiento a largo plazo, algunas veces sí. ¿Cuál otra? Topiramato y el ácido valproico. Acuérdense que ni el valproato ni el topiramato, o sea que nos quedaría la lamotrigina, la levetiracetam y las benzodiazepinas, que podríamos utilizar en caso de que una mujer tenga epilepsia mioclónica juvenil. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de las veces yo tengo medicamentos y a veces los uso en pacientes que no están indicados. ¿Qué quiere decir con eso? Los medicamentos para epilepsia generalizada sirven para epilepsia generalizada y para epilepsia focal, pero lo contrario no es real. Un paciente que tiene crisis focales, los medicamentos de las crisis focales no le van a servir a las crisis generalizadas. Ese concepto les quedó claro. O sea que los generalizados, las medicinas que se utilizan para crisis generalizadas sirven para las dos cosas, para generalizadas y focales. Pero las medicinas que sirven para tratamiento de crisis focales habitualmente no funcionan en las generalizadas. Ese concepto es importante también al momento de tomar la decisión de iniciar un tratamiento. Vamos a retomar un momentito el tema de la epilepsia mioclónica juvenil, porque les puede ocurrir que una de las pacientes que tengan de edad fértil o embarazada tenga epilepsia mioclónica juvenil. ¿Ustedes cómo reconocen a la epilepsia mioclónica juvenil? Ya les dije que son, además de la edad, de los hallazgos particulares del electroencefalograma, tienen 3 tipos de crisis que son: ¿cuáles son, muchachos? ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, doctor. Sí. Acuérdense que yo les dije que lo que les voy a preguntar no está en las diapositivas, está en lo que yo les estoy diciendo. Hay mucha información que voy a seguir comentando en las diapositivas, pero lo que quiero que ustedes entiendan es la vida real con la que ustedes se van a enfrentar. Entonces, bueno, vamos a adelantar un poco. Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos de la epilepsia? También son medicamentos que tienen generaciones a lo largo del tiempo, se han ido evolucionando, han ido mejorándose. Existen 4 generaciones de anticrisis. La primera generación de anticrisis son los medicamentos que ustedes convencionalmente conocen: la fenobarbital, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, son los viejitos. Nuevas generaciones que incluyen ya al levetiracetam, la lamotrigina y otros muchos nuevos medicamentos. La diferencia entre un medicamento de nueva generación
y de los de primera generación, o sea, los más nuevos, de cuarta generación, a los de primera generación, no es en potencia. Lo que quiere decir que los anticrisis en general protegen a los pacientes con la misma potencia, efectividad. Pero la diferencia particular entre ellos es en los efectos adversos. ¿Por qué? Porque la primera generación actúa en el citocromo. Lo que hace que cuando yo combine a esa primera generación entre sí, es decir, valproato, fenitoína, fenobarbital, van a interactuar entre ellos y van a reducir niveles entre ellos y con otros medicamentos que incluyen los anticonceptivos, sin hablar de sus otros medicamentos, si usan digoxina, etcétera, etcétera. Debido a eso, los medicamentos de primera generación se han tratado de modificar para llevarlos a generaciones de medicamentos que tengan menos interacción. De los medicamentos ideales para el embarazo, que son 3, la levetiracetam, que es junto con la lamotrigina, son medicamentos de generaciones más nuevas, son medicamentos que tienen menos interacción medicamentosa. Y el que menos tiene de ellos es la levetiracetam. Por tal motivo, si ustedes van a tener una paciente que usa otro tipo de medicamento y está embarazada, y esa paciente tiene crisis predominantemente focal, ¿qué medicamento van a usar? Levetiracetam. Levetiracetam. Ni siquiera lo estamos viendo en las diapositivas, muchachos. Estamos hablando de la vida real, a lo que ustedes se van a, nuevamente les digo, lo que se van a enfrentar. Ustedes van a seleccionar medicamentos en base a muchos parámetros, a edad, a sexo, a la interacción con medicamentos, tipo de crisis, efectos adversos sobre el paciente, etc. O sea que van a tener en mente muchos parámetros para tomar la decisión qué uso y qué no uso, recordando que estos medicamentos actúan en el citocromo. Por tal motivo van a afectar a cualquier otro medicamento. Cuando una paciente está bajo anticonceptivos, los anticonceptivos pueden en 2 direcciones ser afectados. El anticonceptivo puede afectar al anticrisis y el anticrisis puede afectar al anticonceptivo. ¿Esto qué ocurre? Particularmente en el estradiol, en los medicamentos que están hechos en base a estrógeno. Ustedes, no sé si han escuchado que hay pacientes, o en la mujer en particular, que algunas veces algunas condiciones como la epilepsia y la cefalea son más severas durante la menstruación, antes, durante o después. Esto se debe precisamente a los cambios hormonales que tiene la paciente. Lo que nos deja claro que cuando yo voy a usar un anticonceptivo, lo ideal es no utilizar un estrógeno, sino un progestágeno. Por tal motivo, en algunas veces se le recomienda al paciente, si pensamos que el anticonceptivo, que es algo que debo preguntar a mi paciente si lo utiliza, está afectando las crisis, uno puede considerar recomendar al médico que está tratando a la paciente en quitar el estrógeno y utilizar un medicamento en base al progestágeno. No siempre resulta, pero es una medida que ocasionalmente debemos utilizar para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así que en mujeres en edad fértil, ¿qué medicamentos vamos a utilizar en relación a los anticonceptivos? Preferiblemente progestágeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos anticrisis? Modifican, como es lo que hemos hablado de alguna manera, el fenobarbital, la carbamazepina, la oxcarbazepina, el topiramato, afectan a estos medicamentos anticonceptivos. Por tal motivo debemos tener presente de que este mecanismo en gran parte se debe al citocromo, en su mecanismo de acción del medicamento. Y en caso tal de que veamos que eso es posible, porque la paciente puede quedar embarazada, no quiere quedar embarazada y está usando un medicamento que afecta
al anticonceptivo, entonces hemos considerado un medicamento con menor interacción, que sería la levetiracetam o la lamotrigina, pero principalmente la levetiracetam. Entonces, hay algunos medicamentos que lo hacen, que son los que hemos conversado: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, primidona, que es un derivado de la fenobarbital, y algunos que tienen una relación no tan severa con el anticonceptivo, como la oxcarbazepina, que es el que utilizamos, y la benzodiazepina, vigabatrina, que bueno, es para utilizar más bien para un tipo de epilepsia particular, un síndrome de niños, así que eso no es algo que usemos habitualmente. Debido a que los medicamentos pueden afectar el tubo neural, toda paciente de edad fértil debe utilizar, además del anticrisis, ácido fólico. La dosis que habitualmente recomendamos, bueno, utilizamos es la de 5 porque es la pastilla que hay, pero depende del tipo de anticrisis que uno está utilizando. Particularmente debe ser mayor en el valproato y la carbamazepina por estudios realizados. Sin embargo, a todos le damos 5 miligramos porque la pastilla es lo que tiene, pero sabemos que las que más pueden provocar esos defectos de tubo neural son el ácido valproico y la carbamazepina. Entonces, habíamos hablado un poquito de este concepto, nada más de poner el nombre: las crisis catameniales. Las crisis catameniales son esas crisis que están relacionadas al periodo. Entonces, es muy común que los pacientes te digan: doctor, durante el periodo a mi hija le vienen más crisis cerca del periodo. Así que esas pacientes nosotros tenemos que tener algunas alternativas para el tratamiento. Uno, mejorar el nivel sérico del medicamento. Es decir, tratar de mantener unos niveles lo más adecuados posible para que, a pesar de la menstruación y los cambios hormonales, la paciente no tenga crisis. Pero hay algunas otras alternativas que utilizamos, que también a veces lo utilizamos en la migraña. Es el uso de algunas benzodiazepinas. Y estas benzodiazepinas, al utilizarlas previo al periodo menstrual, favorecen a que no ocurran crisis catameniales. Entonces, antes utilizábamos mucho clobazam, pero lamentablemente el clobazam, que es un medicamento del grupo de las benzodiazepinas, no hay en Panamá hace mucho tiempo, pero era una buena opción para el tratamiento de esas crisis de origen catamenial. O sea que van a entender que existen medicamentos que usamos particularmente para las crisis catameniales, que es el clobazam, que es el que estamos poniendo aquí abajo, que igualmente lo utilizamos en crisis migrañosas, que tienen un carácter catamenial también. Entonces, si bien es cierto, hemos dicho que los anticrisis afectan a las hormonas también hacen lo contrario, afectan a las crisis también, en los dos sentidos, como hemos hablado. Estos pacientes pueden tener disfunciones reproductoras, anomalías menstruales, síndromes ginecológicos, anovulatorios. A pesar de que los anticonceptivos sabemos de que pueden afectarlo, no es tan común. Es lo que quiero dejarles claro, que lo haga. Pero si lo hace, sí es preferible considerar hacer un ajuste en el tratamiento del anticonceptivo. Y utilizamos particularmente progestágeno, como decíamos. Entonces, para llevar a una paciente en edad fértil al embarazo, como les dije, debemos por lo menos manejarla o modificar el tratamiento, ponerles el ácido fólico y ponerle algunos de estos 3 anticrisis que hemos conversado, si es posible. Pero les voy a hacer una pregunta para decir a ustedes: si a ustedes le llega una paciente de atención a la maternidad y la paciente tiene 2 meses, la paciente tiene 3 semanas de gestación y la paciente estaba siendo tratada ambulatoriamente por un médico y le había dado ácido valproico, que todavía no notificó a su médico, quedó embarazada. Y le llegó al cuarto de urgencia de ustedes, convulsionando. ¿Qué medida harían? ¿Qué hacen con esa paciente? Está usando ácido valproico, con los conceptos que hemos conversado. Traten de analizar
analizar un poquito qué cosas podrían pasar. ¿Qué harían ustedes? Tienen 3 semanas, tienen convulsiones. Llegó porque acaba de convulsionar. La pregunta para ser más directo. ¿Le dejo el medicamento, se lo cambio, qué hago? ¿Agrego un medicamento? Si ha tenido una crisis, puedo asumir que es que el medicamento no está siendo el adecuado. Es una posibilidad, doctora. Ponte que tienen la dosis adecuada, tienen los niveles adecuados en sangre. Para poder entender si eso está afectándolo, bueno, vamos a decir que no. Existen los niveles y los niveles del ácido valproico están bien. Tiene 3 semanas, ¿qué hace? Equivóquense, muchachos, no tengan miedo. ¿Qué harían? Podría utilizar una dosis menor y seguir con el mismo medicamento. Puede ser una conducta, pero vamos a tratar de conversar un poquito más acerca de lo que acaba de comentar. ¿Qué otra cosa, qué otra conducta tendrían? Tratar la crisis. Ok. Con el mismo medicamento, a menor dosis, como dice la doctora, con otro medicamento. Con otro. ¿Qué otro medicamento? Fenitoína, por ejemplo. Bueno, es lo que digo, ¿no? En un cuarto de urgencia eso es lo que hay. Y no les dije anteriormente, pero la mioclonía, si bien es cierto, se mejora con el grupo de 5 medicamentos, empeora con la fenitoína y la carbamazepina, es decir, con los medicamentos que utilizamos para focales. No estoy diciendo que esta paciente tenga epilepsia mioclónica juvenil, pero la fenitoína no es que sea una mala opción, pero es una opción. Podrías ponerle fenitoína, ponte que tú estás en el interior y no tienes otra cosa. Y le pones fenitoína, yo digo, excelente, doctor. Pero ponte que estás acá en la ciudad y tienes algunos medicamentos más. ¿Qué harías? ¿Qué harían? Muchachos, en base a todos los conceptos que hemos hablado anteriormente. Equivóquense. No importa. No están en el examen. Van para el examen. ¿Qué harían? Le dejo el mismo a dosis más baja, le agrego fenitoína. ¿Otra opción? Reemplazarle el ácido valproico por otro medicamento que no sea dañino. Pero eso es lo que quiero que me digan, doctora. Yo creo que hemos conversado, yo he conversado un poquito. ¿Qué le pones, doctora? Ponte que la familiar te dice, doctora, es que se la ha pasado, tiene 3 semanas de estar convulsionando. Me convulsiona hasta 4 veces a la semana, doctora. ¿Qué hace? En tu mente es cambiar el medicamento. Es lo que me dice. ¿Qué le pongo? Me dice, cambio el medicamento, pero ¿qué le pongo? Depende del tipo de convulsión. Exacto. Depende del tipo de convulsión. Ponte que son tónico-clónicas generalizadas. ¿Qué le pongo? La motrina. Le puedo poner la motricina. Pero tiene una desventaja, doctor. Si bien es cierto, yo les dije que los medicamentos parafocales no sirven en epilepsia generalizada. Algunas veces lo hacen. Y algunas veces lo tenemos que hacer y lo hacemos. ¿Qué pasa con algunos medicamentos? Este es otro elemento que no hemos conversado.
tu biodisponibilidad es muy diferente. La lamotrigina, ¿ustedes han escuchado algún efecto adverso con la lamotrigina? ¿Alguna vez han escuchado algo o no? Si no lo han escuchado, tranquilo, no tienen que escuchar. Puede producir Steven Johnson. Lo que significa que es un medicamento que yo tengo que poner o aumentar en dosis muy lentamente. De hecho, la dosis se aumenta a 25 miligramos por semana. La primera semana 25, la segunda 50, la tercera 75 y sucesivamente hasta que llego a la dosis que debo llegar. O sea que yo demoro en una lamotrigina en llegar a dosis aproximadamente 2 meses. Lo que significa que la lamotrigina, a pesar de que sería un medicamento muy bueno para la condición de ella, debido al riesgo de desarrollar un Steven Johnson, tengo que ponerlo lento. Así que no es un candidato. Así que tengan mucho cuidado cuando ponen la lamotrigina, que a veces que la gente pone la lamotrigina, denle 100 miligramos 2 veces al día. No, señor. La lamotrigina tiene un protocolo de ascenso de dosis. Es de los pocos medicamentos que tiene eso. Vamos de 25 en 25, subimos 25, 50, 75, 100, 150, 125, 125, 150, 175 hasta 200. Demoramos 2 meses. Cada semana 25. Hay protocolos más cortos, a veces los resumimos, a veces al mes ya llegamos a los 200, sí se puede, pero al principio, el primer mes debe ser muy cauteloso el ascenso. O sea que la lamotrigina no es, entonces ¿quién me queda? El concepto de biodisponibilidad, que es el que no hemos conversado. El medicamento que mayor biodisponibilidad, o sea que si yo lo doy tanto de manera endovenosa como oral, tiene una absorción muy buena, es la levetiracetam. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a lograr niveles séricos mucho más rápido de lo que habitualmente lo hago con otro anticrisis. Generalmente yo logro niveles séricos de medicamentos en aproximadamente unas 4 a 6 semanas. Lo que quiere decir que yo me voy a demorar mucho tiempo en lograrlo. A diferencia de la levetiracetam, aunque sea oral, si yo la doy, posiblemente entre la segunda o tercera semana ya tengo niveles. Lo que quiere decir que yo voy a tener que utilizar un medicamento de rápida biodisponibilidad para poder que sus niveles séricos sean lo suficientemente apropiados para controlar la crisis. Ahora la segunda pregunta es, bueno, le pongo levetiracetam, ¿todos están de acuerdo? Le pongo carbazepina, ese solamente es oral. La lamotrigina solamente es oral. La levetiracetam es oral y endovenosa. Podrías ponerle, ¿qué le pondrías? ¿Levetiracetam endovenoso o levetiracetam oral? Está en urgencias. Endovenoso. Se lo pongo endovenoso, está en urgencia, se lo pongo endovenoso, le pongo una carga de 1 gramo. ¿Ok? Habitualmente no da alergias, a diferencia del Steven Johnson de la lamotrigina. Entonces le pongo la levetiracetam, me va a asegurar a una rápida biodisponibilidad de niveles séricos del medicamento, me va a controlar crisis. Pero la siguiente pregunta es, le puse la levetiracetam, ¿y qué hago con el ácido valproico? Se suspende. ¿Todos están de acuerdo con que se lo suspende? ¿Todos? Muchachos, ¿sí o no? Yo sé que algunos no están y algunos están cansados, yo lo sé. Pero créanme que conversando van a entender un poquito mejor esto a leyéndolo. ¿Se lo quitan o se lo dejan? Se lo quito. ¿Cuándo se lo quito? De una vez. Yo pensaría que sí. Bueno, Porque si ya le estoy administrando otro, dijimos que en cuanto se llega al nivel entre 2 a 3 semanas, ¿verdad? Lo que quiere decir que si yo te estoy dando la levetiracetam ahora, yo voy a estar desprotegido por un tiempo, o tú vas a estar desprotegida por un tiempo hasta que logre niveles. Aunque sean rápidos, la lógica entonces me dice que yo no puedo quitar el medicamento. Esa es la razón. pero y en este caso,
Ajá. O sea, si tiene crisis tan repetitivas, yo asumiría que es que no le está funcionando en nada el medicamento, entonces. Puede ser, eso puede ser una posibilidad, pero puede ser que lo esté tomando mal. No le hemos preguntado eso. Puede ser que él tenga una dosis muy baja. Para que tú digas que un medicamento no funciona, tienes que estar seguro de que lo está tomando y que tiene la dosis adecuada. Para tú decir que ese medicamento no funciona, tuviste que haber llegado a la dosis tope del medicamento. El ácido valproico se pone por kilo de peso. Es de los pocos medicamentos que ponemos por kilo de peso en el adulto. Y la dosis de ese medicamento puede ir desde 25 hasta 50, a veces hasta 60 miligramos por kilo de peso. O sea que hay pacientes que utilizan a 3.000 miligramos, 4.500 miligramos, y pensando que cada pastilla es de 500. O sea que imagínate la cantidad de pastillas que se puede tomar una persona. Pero lo que quiero decirte es que hay muchos factores para decir que este medicamento no funciona. No solo que tenga crisis recurrente. Hay otros. Interacciones medicamentosas también. O sea que simplemente porque esté convulsionando no quiere decir que no sirva. Primero tienes que estar seguro de que esté tomándolo adecuadamente y a la dosis de la paciente. ¿Ok? Pero volvemos al concepto. Bueno, vamos a decir que sí lo está tomando la dosis que lo tenía que tomar, como dice tu doctora, y no le está funcionando. ¿Le quitas el medicamento? ¿Le quitas el ácido valproico? Dijimos que no. O sea, que no en este momento. Ajá. Pero sí se lo tengo que quitar, porque dijimos que el ácido valproico que es Teratogénico. el más teratogénico de todos. De hecho, puede ser demandado por no quitarse. Entonces, tú tienes que esperar más o menos un periodo de tiempo, tú lo prudente, tú quizás no te vas a esperar 3 semanas porque entonces es que es muy teratogénico. ¿Y cuál es el problema que tiene esta paciente? Tiene 3 semanas de embarazo. ¿Cuál es el problema que ella tiene? ¿Dónde ocurre el riesgo de teratogenicidad en una paciente? En las primeras semanas de embarazo, en el primer trimestre. Bueno, ¿No? sí. ¿Perdón? ¿En qué? En las primeras semanas de embarazo. ¿En cuáles primeras semanas? Hasta la Embriología. 16. No estoy muy segura. ¿Perdón? Te dieron daño en embriología, ¿no? Sí, ¿no? En general, en el riesgo de la organogénesis en las primeras 8 semanas. Exacto, la organogénesis. Exacto, en el periodo de las primeras 8 semanas. Lo que quiere decir que yo tengo que en esa paciente preferiblemente evitarlo, pero no puedo hacer un cambio abrupto de medicamento porque sé que si se lo quito el medicamento, el otro no lo va a proteger. Así que la decisión entre cuánto tiempo lo voy a dejar no es tan fácil, pero tú puedes decir, bueno, es una semana para que por lo menos tenga suficiente levetiracetam en sangre y se lo quito. Hay que quitar el ácido valproico, sin duda, hay que quitarlo. Pero esa paciente también le tengo que poner ácido fólico, como conversábamos. Así que es una paciente que yo le voy a agregar un medicamento, voy a dejarla temporalmente con 2 y después le quito el otro medicamento. En la epilepsia, eso es la conducta que se debe seguir, excepto en algunos medicamentos. En uno solo, puede decir, quítate tú para ponerme yo. Y eso se debe a que el metabolito de este medicamento es el mismo del otro. Eso es en relación a la oxcarbazepina y la eslicarbazepina. Son primas. La carbamazepina es primera generación. Oxcarbazepina es segunda generación y la eslicarbazepina es tercera generación. Lo que quiere decir que los dos últimos son primos y ellos sí se pueden quitar uno por el otro porque tienen el mismo metabolito. Ahí sí, quito uno y pongo el otro. Pero en los demás anticrisis tengo que dejar los 2 medicamentos por un tiempo. Y el que menos tiempo dejo es el ácido valproico. Los demás los puedo dejar un poquito más. Puedo hacer la conducta que dijo el doctor, bueno, le pongo fenitoína, no tengo otra cosa, le pongo fenitoína, no tengo más nada, la dejo por un tiempo que debe ser más prolongado todavía para que lleguen los niveles, pero no me voy a correr el riesgo de llegar hasta 2 meses porque ya va a pasar la organogénesis y le quito el ácido valproico. Ahora les pongo el otro caso.
Bueno, ahora esta paciente llegó con 35 semanas convulsionando, usa ácido valproico. Lo toma a las dosis adecuadas, lo toma regularmente, convulsiona 3 veces a la semana. ¿Qué hago? Llegó al cuarto de urgencia porque tiene muchas crisis y hoy, ¿qué hago? Las 35 semanas. Tengo 35 semanas. Bueno, no, la paciente tiene 35 O sea, se le deja o se le aumenta la dosis. le aumenta la dosis. ¿Todos están de acuerdo con eso? Bueno, te he dicho que la dosis está bien, que la dosis estaba bien. No era un problema de dosis. Estaba tomando regularmente sus medicamentos, pero sigue convulsionando. ¿Qué hago? Simplemente le aumento más la dosis. Ponte que le hiciste niveles en sangre. Ahora tenemos que hablar quiénes sí tienen niveles en sangre y quiénes no. Ponte que le hiciste niveles en sangre y los niveles están normales, dentro de los rangos, pues no normales, dentro de los rangos. ¿Qué le hago? Le subo la dosis. Otro medicamento. ¿Sí? Le agrego otro medicamento. Y siempre la conducta es agregar un nuevo medicamento, siempre y cuando esté seguro de que el medicamento de base no sea tan teratogénico. Si es muy teratogénico hay que cambiarlo. Si por el contrario, esta paciente, bueno, no, vamos a quedarnos en este caso todavía. Entonces, tiene las 35 semanas, tiene el ácido valproico, le puse un nuevo medicamento. ¿Qué medicamento le pongo? Idealmente. Estamos hablando del mundo ideal, porque el mundo real es muy diferente. Vuelvo a decir, estoy en el interior y no tengo algunas cosas. Aunque a veces sorprende que sí hay, pero en el mundo ideal, ¿qué debo ponerle? Levetiracetam. Bueno, cualquiera de los otros tres, ¿no? Preferiblemente el levetiracetam, por lo que hemos hablado de su biodisponibilidad, etcétera, etcétera, pero puedo usar la motrigina, no es tan conveniente porque hablamos que es muy lento el ascenso, así que no sería buena opción, o la oxcarbazepina. Pero recordando que hay que tener en cuenta, el tipo de crisis, etcétera, todo lo que hablamos anteriormente. Ahora, la paciente llegó al cuarto de urgencias, tiene... Está dando el familiar te dice, doctor, este paciente convulsiona 4 o 5 veces a la semana, a veces hasta todo en un día, vino convulsionando. ¿Qué le hago? Salimos ya del ácido valproico, estamos hablando de fenitoína. Bueno, muchachos, aquí vamos a terminar a las 10 de la noche, porque ustedes no contestan. Díganme cualquier cosa, lo que piensen. La medicina es lógica, muchachos. Pero tienes que tener conceptos, pero ahí hay lógica. Lo primero que tengo que hacer es... ¿Se le puede dar una benzodiazepina? Sí, puedes darle una benzodiazepina. Si está convulsionando enfrente tuyo, bueno, le pones una benzodiazepina o diazepam para mejorarla. Pero ese es en el momento agudo. Pero para largo plazo no usamos habitualmente benzodiazepina. A veces sí, en sueño, etcétera, pero la mayoría de veces no es lo común. Pero ¿qué tú harías? ¿Qué conducta harías? ¿Le pones más fenitoína? ¿Le pongo otro medicamento? En este caso, la paciente no sabemos si, bueno, particularmente ella, si está tomando bien los medicamentos, si está tomando la dosis adecuada. O sea, que la primera conducta que tú debes de hacer en un paciente que no tiene eso claro es hacerlo en los niveles si es posible, aunque eso te va a demorar. Pero tú podrías tomar como conducta ponerle a esta paciente sí fenitoína. ¿Por qué? Porque no tienes la certeza de si están bien los niveles en sangre. A menos que tú tengas niveles en sangre recientes, relativamente recientes, tú dices, no, entonces hay que poner un segundo medicamento para controlar la crisis que pondrías entonces dentro del grupo de los 3 que sabes que dan para edad fértil y embarazo. Idealmente levetiracetam por su más rápida acción, etcétera, todo lo que hemos conversado.
Lo que quiero decirles es que no siempre el medicamento se debe cambiar. Se cambia cuando es teratogénico. sí, o sea, todos son teratogénicos, doctora. Se cambia cuando es particularmente Ácido valproico. ácido valproico o cuando el paciente tiene niveles adecuados en sangre, un apego adecuado de tratamiento, una dosis adecuada de tratamiento, dice, no, ese medicamento no está funcionando, entonces ahí lo cambio. Y no cambiar, acuérdense que lo que le digo, lo cambiar no significa quítate tú para ponerme yo, significa agrego un segundo medicamento por un tiempo y después retiro progresivamente el segundo medicamento. Si el paciente está tomando fenobarbital y te dicen, doctor, no, te llega una paciente al cuarto, no, al cuarto esencial, una paciente embarazada y te dice, doctora, yo tomo un fenobarbital, pero a mí me han dicho que ese medicamento le hace daño al bebé. ¿Qué hago? Y esta paciente no convulsiona. Esta paciente tiene años de estar controlada con fenobarbital. Quedó embarazada, no lo tenía planificado, pero tampoco ha convulsionado durante el embarazo y está tomando su fenobarbital como siempre lo ha tomado, pero ahora tiene miedo porque le dijo que no debe tomarlo. Es peor. El médico le dijo, no tomes ese medicamento. Y la paciente va de ti a una segunda opinión. ¿Qué tú le dices? ¿O qué le dicen? Lo sigue tomando. ¿Perdón? Que siga con el fenobarbital. Que siga con el fenobarbital. Es lo que te entendí, ¿verdad? Que se escuchó un poquito por lado. Que siga Sí, con eso el... mismo. Bueno, mira, eso es una buena conducta, no es criticable. De hecho, muchos lo podemos hacer. Algunos dirán, prefiero ponerle un medicamento adecuado para su edad fértil y para el embarazo. Es otra conducta que el paciente, la persona puede tomar. Pero, los cambios de anticrisis no se deben hacer idealmente durante el embarazo. Se deben hacer 6 meses antes. Si la paciente está embarazada, no es el momento ideal para hacer cambios antiepilépticos, excepto en qué condiciones, en que el paciente esté usando ácido valproico o valproato, que es lo mismo, o que el paciente tenga una falla terapéutica, o sea, esa medicina no le funciona, entonces tú cambias el medicamento. Pero si la paciente tiene a lo largo de su vida un excelente control con el fenobarbital, se puede quedar con el medicamento. ¿Qué pasa? Muchos le dicen al paciente, no, tienes que suspenderlo porque los 3 medicamentos que debo usar son estos. Sí, bueno, sí es cierto, pero tú te vas más allá y le preguntas, espérese, una pregunta, ¿usted ha tenido otros partos? ¿Usted ha tenido otros bebés? ¿Ya han tenido algún problema? O sea, tú buscas más información. Lo que tú sí debes hacer es conversar con el paciente y decirle, mire, este no es el medicamento más seguro, pero tampoco no es el peor. Lo que significa es que si usted ha tenido partos anteriores y esos partos no han tenido ninguna complicación en el bebé, es muy probable que este tampoco no lo tenga. Así que usted puede seguir con el medicamento sin ningún problema. Quiero que me entiendan que la medicina no es una receta, depende de cada paciente. Así que no es que a toda embarazada tengo que ponerle ácido, la motrigina, levetiracetam y oscarbazepina. Ojalá. Ahora, la vida real es, ustedes saben cuáles son, bueno, no son los únicos, pero hay otros también. Ustedes saben cuáles son los medicamentos más caros que hay. Comparado fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, ácido valproico. Los más seguros. Perdón. Los más seguros. Exacto. Comprar una levetiracetam puede salir como en $100, $150, dependiendo de la marca. Y ahí hay más baratas, ¿no? Pero ¿quién puede pagar eso? Una cosa es lo que le digo, la vida real, eso es lo que debo ponerle. Pero si tú le pones a una paciente que viene del interior,
que apenas puede venir, pobrecita, a la cita, y no tiene ni siquiera a veces cómo transportarse a la cita. Tú le pones levetiracetam, pero ¿qué tú crees que va a hacer esa paciente? Lo va a suspender. O sea que ese es otro parámetro que tú tienes que tener en cuenta, que si bien es cierto son los medicamentos ideales, a veces no se pueden utilizar. La carbazepina es cara, la lamotrigina es cara y la levetiracetam es cara. O sea que son parámetros que tú tienes que tener en mente. Porque ahora no es hacer que usted va a decir, no, doctor, dice el doctor Berenguer que hay que ponerle lamotrigina, levetiracetam y carbazepina a todos. Sí, es un mundo ideal, pero eso no se puede en la vida real, a todos los pacientes. Así que eso dependerá de muchos factores, como hemos conversado, y créanme que uno de los más importantes es la capacidad de comprar el paciente el medicamento. Porque nosotros tenemos la costumbre, no, está en el hospital el medicamento y lo usan mientras que esté aquí, pero cuando se va, ya no usa el medicamento. ¿Ok? Así que hay que tener en mente que no todos los medicamentos ocurren eso. Entonces, los efectos de la propia enfermedad, la epilepsia en el embarazo puede disminuir natalidad, puede haber estados epilépticos, obviamente, los efectos que hemos conversado sobre la morfología del bebé, trastornos obstétricos propiamente, y la tasa de nacimientos tiende hasta un poquito a reducirse en estas pacientes. O sea que, de alguna manera, la misma enfermedad también afecta la fertilidad de la paciente y el estado de embarazo. Entonces, ustedes ya conocen estos parámetros, todo lo que ocurre, aumenta el agua corporal, aumenta el gasto, la reserva de grasa, y todo eso influye en la disponibilidad del medicamento, porque hay mucho líquido, entonces el medicamento se diluye más. Así que hay que tener en cuenta que estos medicamentos están en un ambiente diferente, pero tú debes utilizar la menor dosis posible, a pesar de que la disminución de la albúmina, acuérdense que todo esto ocurre, que ustedes ya lo conocen. Inclusive la misma citocromo también cambia. Así que hay que tener en mente de que estos parámetros biológicos influyen durante el embarazo en el medicamento. Entonces, la frecuencia de crisis, interesantemente, puede cambiar en un embarazo de diferentes formas. Hasta un 50% de las mujeres no pasa nada. Las crisis se mantienen iguales durante el embarazo, pero hay un 25% que aumenta y un 25% disminuye. Esto es diferente en algunos tipos de enfermedades. Por ejemplo, algunas enfermedades parecido más bien, como las autoinmunes, esclerosis múltiple, etcétera. Cuando ocurren en el embarazo, las crisis disminuyen. O sea, ese periodo durante el embarazo, ese proceso de inmunidad en ese tipo de enfermedad y ese proceso hormonal hace que las pacientes, las crisis no se afecten tanto. Lo que sí es que cuando salen del embarazo, todos estos cambios que vimos aquí revierten y pueden hacer que la distribución del medicamento en la sangre cambie y los pacientes convulsionan. Así que tienen que tener cuidado después del parto, vigilar a la mujer y ver los niveles, porque puede ocurrir convulsiones posteriores al parto. Entonces, ¿qué factores se asocian a crisis? Bueno, son muy parecidos a lo que le dan a los pacientes: el estrés, la privación del sueño, pero ellas particularmente por lo que está pasando y por lo que ocurre en la sangre. El estado epiléptico, bueno, no es infrecuente, hay que tener muy en mente que eso puede aumentar hasta la mortalidad fetal también. Entonces, el riesgo de malformaciones oscila más o menos en 2%, pero a medida que vamos agregando anticrisis va subiendo. Y si vamos agregamos ácido valproico, pues eso se multiplica. Así que por ese motivo los nuevos anticrisis están en investigación, ¿no? Todavía no hay suficiente información para relacionarlo con las malformaciones. ¿Qué tanto las producen? Pero sabemos que algunos de ellos la producen. La lamotrigina puede producir paladar hendido, o sea que sí tienen riesgo de malformaciones, pero lo importante en ellos no es control de crisis, es menor interacción medicamentosa. O sea que si yo uso fenitoína, puede ser tan igual o potente como una levetiracetam. Debo dejarle claro que eso tiene sus excepciones. O sea, no es que están al 100%, pero cuando yo utilizo un anticrisis en una epilepsia en general, la capacidad de control de crisis es aproximadamente entre un 60 y un 70%. O sea que el 60 al 70% de los pacientes que usan un anticrisis van a estar con menor o sin crisis.
menor número de crisis o sin crisis. Eso es en general. Pero si nos focalizamos en las crisis que son generalizadas, particularmente las mioclónicas, la capacidad de control de crisis de un paciente con tratamiento es casi hasta un 90%. O sea que eso varía entre tipo de convulsiones, de epilepsia. Es mejor en las generalizadas que en las focales, pero en general el control puede ser de hasta un 70%. Así que hay que tener en mente que las principales malformaciones que pueden ocurrir con el uso de esos medicamentos son las cardíacas, las orofaciales, que son las malformaciones mayores, ¿no? Las cardíacas, las orofaciales y las urogenitales son las que más vemos. Pero también hay esqueléticas y de la espina bífida, que ocurre más frecuentemente en estos dos, en el valproato y en el ácido valproico o valproato y en la carbamazepina. Así que tener en mente que esas malformaciones mayores son a varios niveles: cardíaco, orofacial, urológico y esquelético. Y por supuesto en el tubo neural. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que vimos ahorita de las drogas. Yo pensaba que bueno, aquí sí está la levetiracetam. Ven que la levetiracetam tiene 1.6, la lamotrigina tiene 2.9. De hecho, depende del estudio, ¿no? El estudio puede ser hasta 1, cerca de 1.9. 1 no existe ninguno que tenga 1. Y el valproato generalmente ronda en un 7, pero depende del estudio. Así que los que más utilizamos son particularmente estos, ¿no? La carbamazepina, la lamotrigina y la levetiracetam, porque son los que menor riesgo relativo tiene para desarrollar. Ya sabemos, los tubos neurales están relacionados a todos los anticrisis, todos lo pueden hacer, las malformaciones, todos lo pueden hacer. Algunos particularmente tienen más afecciones que otras cosas, en algunos órganos en particular, como por ejemplo las cardíacas, son más frecuentes en el fenobarbital. Pero no quiere decir que no podamos usar fenobarbital. No hay que satanizar a los medicamentos. Mire, la fenitoína, a pesar de que lo puede hacer, tampoco es que lo produce de manera severa. Lo importante es que el ácido valproico, ustedes deben reconocer que es el peor de todos ellos. Pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Existe una ligera tendencia que los bebés que nacen de las pacientes con convulsiones puedan tener convulsiones febriles, no necesariamente ser epilépticos, pero sino crisis febriles. Algunos de ellos desarrollarán epilepsia, otros no. Pero también pueden desarrollar en los pacientes bradicardia, hemorragias intracraneales y arritmias. O sea, hay que estar pendiente a esto en todos los pacientes. Y el IQ de los pacientes también se puede ver afectado, de los bebés, perdón, de los recién nacidos, puede ver afectado de alguna manera, aunque estos estudios algunos han sido debatibles, pero algunos medicamentos sí lo hacen. El fenobarbital puede hacerlo, el ácido valproico también puede hacerlo de alguna manera. O sea que estos medicamentos también pueden tener algunas consecuencias en el nacido. Así que siempre hay que seleccionar la menor dosis y el medicamento adecuado para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, bueno, esto es más de lo mismo. Los problemas obstétricos que pueden ocurrir toxemias, hipoxemia, prematuridad, retraso de crecimiento, cosas que pueden ocurrir en los bebés, no solo en la mujer, que también pueden ocurrir sangrados de placenta, etcétera, pero en los bebés también pueden tener. Por tal motivo, siempre hay que estar monitorizando los niveles de los anticrisis. ¿Cuáles anticrisis tienen niveles en sangre? La fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital y el ácido valproico, todos los de primera generación, pero también algunos otros como la lamotrigina y la levetiracetam, aunque la levetiracetam es bastante difícil en Panamá, por lo menos no hay, eso la mayoría de veces se manda afuera, pero es difícil. Pero más bien son de esos 5, los 4 de primera generación y la lamotrigina son los que tienen niveles en sangre y que debemos utilizar para monitorizar a la paciente y sobre todo, como les decía, en las últimas semanas del embarazo, porque pueden venir estos cambios y provocar crisis posteriores. Así que hay que tener en mente que también algunos de estos medicamentos pueden asociarse a trastornos de la coagulación, el fenobarbital, por la reducción que tiene sobre la vitamina K.
Y eso, pues, en algunos pacientes, si llega a ocurrir un sangrado, que esto, créanme que es extremadamente raro, pues necesitaría administración en algunos casos, de suplementos de vitamina K. Pero no es común. La verdad que esto es bastante raro, pero hay que tenerlo en mente que puede ocurrir. Así que lo importante es tomar en mente de que algunos de estos medicamentos tienen afecciones en la mamá y en el bebé. En relación a la lactancia, recuerden que a través de la leche pueden pasar un gran número de estos medicamentos. Sin embargo, las cantidades que pasan sobre la leche o en la leche son muy pocas. Por tal motivo, la lactancia no debe ser limitada. Eso es otra cosa que ocurre muy frecuentemente, que los médicos, los mismos médicos, no solo le quitan los anticrisis, sino le quitan la lactancia. Le dicen, no, pero usted no puede dar pecho. ¿Pero por qué? ¿Por el medicamento va a pasar? Sí, pero solamente en algunas indicaciones particulares que tenga el bebé, algunas condiciones que producen una PTI puede ocurrir con el ácido valproico de anemia, pero créanme que son efectos muy raros, realmente no los vemos muy pocas veces, así que no está contraindicada la lactancia, pero sí deben saber que pueden ocurrir beta-hemoglobinemias en caso de la fenitoína, por ejemplo, el ácido valproico PTI, que son púrpuras, ¿no? Pero son relativamente infrecuentes. Entonces, lo que conversábamos ahorita de la leche son muy pocos, así que el ajuste del posparto amerita que el paciente, esos cambios fisiológicos que conversábamos previamente, reviertan dentro de las 8 semanas siguientes. Por lo tanto, hay que monitorizar porque los niveles libres del ácido, de los anticrisis cambian y puede favorecer. Entonces, en general, lo ideal es que esta paciente debe estar en monoterapia. Deben utilizar formulaciones de progestágeno, idealmente. Todas deben utilizar ácido fólico. Y los medicamentos principalmente, ¿qué debemos hacer? Si vamos a hacer un cambio de medicamentos antes de quedar embarazada o si va apenas a planificar embarazo, debe ser durante esos 6 meses previos. La lactancia no se elimina. Ya sabemos cuáles son los medicamentos que debemos idealmente utilizar, pero recordando que hay que tener en mente que no es que le vamos a dar exclusivamente eso, sino monitorizar los niveles a lo largo del embarazo y sobre todo al final del embarazo. Así que esta es la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos. Yo sé que están cansados, algunos quizás no escucharon mucho de la plática, pero de la plática viene el examen. Así que espero que hayan entendido un poco. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. No, doctor. Creo que todo claro. Bueno, muchachos, entonces yo me despido porque realmente esta es la única clase que doy con ustedes, así que lo que los trato de llevar es a ver la vida real de la epilepsia, porque una cosa es lo que está escrito en los libros, pero ustedes no van a hacer lo que está escrito en los libros solamente. Ustedes tienen que vivir su realidad. Y no cualquier paciente puede usar esos medicamentos. Ideal, debemos utilizarlos, pero no siempre lo podemos usar. Así que bueno, ya ustedes saben más o menos en qué condiciones tenemos que aplicar en cada uno de los casos. Así que bueno, muchachos, que tengan buenas noches y nos vemos pues. Gracias, doctor. Hasta luego. Igual. Nos vemos, doctor. Buenas noches, doctor. Igual, buenas noches.